gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En tu presencia, oh, tu amor puedo sentir, Señor. Oh, no importando la situación en la que te encuentres, el Señor será presente, el Señor será presente. Una nueva semana con el Señor.
Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Él es Jehová, Dios de la creación. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Dios fuerte, la roca eterna. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham. Jehová Shalom, el Dios de paz yo soy, el Dios de Israel, su Rey eterno. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es tu proveedor, Jehová Jireh, el Dios de salvación, Dios del Mesías, que entre nosotros testificó de él. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Ajá. Él es tu proveedor, Jehová Jireh, el Dios de salvación, Dios del Mesías, que entre nosotros testificó de él. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Bendice, alma mía, Jehová. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad
siempre, aleluya, amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Alababan al Señor. Unos oraban mientras otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad. Suena, suena, suena. Exaltar a nuestro Señor, que el mar rojo nos abrió. Canten las naciones tu nombre, oh Señor, grande es tu fidelidad. Vamos a exaltar a nuestro Señor, que el mar rojo nos abrió. En medio del desierto tu voz se oirá y mi alma se alegrará.
Rey es poderoso, nombre sobre todo nombre, con todas nuestras fuerzas, tus hijos te adorarán. Amar, cómo no te voy a querer si tú eres la razón de mi vida y existir. Cómo no amarte a ti, cómo no quererte si me siento feliz siempre a tu lado. Tú eres vida, mi corazón, tú me has dado salvación, que tu amor me has llenado y me has dado tu perdón. Melodía, mi corazón, tú me has dado salvación, de tu amor me has llenado y me has dado tu perdón. Suena, suena, el acordeón. Somos el ejército de Cristo. Somos el ejército de Cristo, siempre preparados para la guerra y con la armadura de mi Cristo y el yelmo de la salvación. Somos el ejército de Cristo, siempre preparados y en victoria. Y cuando llegamos a la batalla, la ganamos en ayuno y oración. Soy más que vencedor, soy más que vencedor, soy más que vencedor. En el nombre del Señor. Soy más que vencedor, soy más que vencedor, soy más que vencedor. En el nombre del Señor. Seguimos adelante, somos siervos del Señor. Nunca retrocedemos hasta llegar al final. Las cosas viejas pasaron, el mundo ya quedó atrás. Con Cristo nos veremos en la patria celestial. En la patria celestial, en el cielo me voy a gozar. En la patria celestial, allí estará. Celestial, me voy a gozar. Celestial, allí estará. Gózate conmigo. ¡Hey, hey, hey, hey! Y nos vamos con Cristo. Bienvenido, son las 7:20 aquí en el estudio de radio, un día nuevo. Bienvenido y gracias por estar acompañándome esta noche de nuevo hasta las 9 de la noche, horario local aquí en Utrecht, Holanda, cuando vamos conjuntamente, tú y yo, cuando vamos a dar la gloria, la honra al nombre que resalta sobre todos los nombres. No hay un nombre en todo el universo que merece recibir la gloria y la honra que el nombre de Yeshua, Cristo Jesús. Abre tu corazón esta noche
y recibe todo lo bueno que Dios tiene reservado para darte. Deja que Dios te toca con su espíritu. Deja que Dios te sumerge completamente en su espíritu de paz, su espíritu de consuelo, su espíritu de amor. Pero primeramente, vamos juntos en oración, con un corazón de agradecimiento, diciendo: Padre, Padre Celestial, tú que estás sentado en el trono, en los cielos, donde los querubines cantan que tú eres santo, 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 santo. Sí, Padre, santo eres. Y esta noche te ofrecemos nuestro corazón y nuestra vida como una ofrenda de amor. Y te pedimos, Padre, tu misericordia para cada persona que esta noche está pasando por momentos de desánimo, por momentos de enfermedad. Te pedimos, Padre, para que pongas tus manos milagrosas sobre las vidas de cada persona que está pasando por momentos de enfermedad, para que pueda recibir una sanación completa y divina de ti, quien es el Jehová Rafa. Y que seas también, Padre, un manantial inagotable de ánimo, de fuerza para aquellos que están pasando por momentos de desánimo. Y venimos ante tu trono, Padre, suplicándote consuelo y paz para las personas que en este momento tienen el corazón abatido, que tienen tristeza en el corazón. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho en los últimos días, por todo lo que estás haciendo en este momento y por todo lo que vas a hacer el resto de este día y la semana que está por delante. El cielo cuenta tu gloria y nosotros, tu creación, cantamos de tu honra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bienvenido a otra edición de Una Nueva Semana con el Señor. Hoy es el lunes, el 31 de marzo, el último día del mes de marzo. Mañana empieza un nuevo mes. Y así vamos rapidísimamente por el año 2025. Y esta noche, que unimos en toda voz, diciendo: no hay nadie como tú. Señor Dios, yo me postro a tus pies. Oh Señor, yo me doy todo a ti. Deseo
Dios de gloria, alzo mi voz y canto a ti, mi Rey. Digno, solo tú eres digno, alzo mi voz y canto a ti, mi Rey. Nuestras voces en alto venimos a cantar. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Con nuestras voces en alto venimos a cantar. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Con nuestras voces en alto venimos a cantar. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Con nuestras voces en alto venimos a cantar. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Santo es el Dios de gloria, alzo mi voz y canto a ti, mi Rey. Digno, solo tú eres digno, alzo mi voz y canto a ti, mi Rey. Santo es el Dios de gloria, alzo mi voz y canto a ti, mi Rey. Digno, solo tú eres digno, alzo mi voz y canto a ti, mi Y la gloria del Señor llena este lugar. 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 Y la gloria del Señor llena este lugar.
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jalona para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga não cristã. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carregar com bendição tá começar aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Días honestos de Elías declaran palabra de Dios, y días también de Moisés tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aun se oye voz que en desierto clama, prepara el camino al Señor. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. De Ezequiel también llegan, los huesos se llenan de piel, y días también de David tu siervo, tu pueblo te ha alabado bien. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación.
Gloria a Dios. Gracias, Señor. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Señor, solo tu agua purifica la esperanza y a veces sucia atrapa nuestras almas. Y hace que caiga como una mancha el desconcierto. Tan solo un poco, no existen desiertos. Y hoy, Dios, quiero pedirte que tu espíritu nos limpie Con un bendito torrencial. Que nadie quede sin mojarse en tu aguacero. Para que nadie al fin se arranque de este suelo. De amor empapa la arrogancia, el desconsuelo. Y tierra fértil sea la vida de tu pueblo. Y así el hombre renazca por siempre en la confianza en ti, Señor. Señor, solo tu agua purifica la esperanza y a veces sucia atrapa nuestras almas. Y hace que caiga como una mancha el desconcierto. Tan solo un poco, no existen desiertos. Y hoy, Dios, quiero pedirte que tu espíritu nos limpie con un bendito torrencial. Y así el hombre renazca por siempre en la confianza en ti, Señor. Y dice mi gente, Yo solo quiero que llueva un poquito de tu amor. arriba. Yo solo quiero que llueva un poquito de tu amor. Yo solo quiero que llueva un poquito de tu amor. Yo solo quiero que llueva un poquito de tu amor. Para que todo el mundo cante esa canción. Por esa tierra linda que espera. Ay, que llueva, ay, que llueva. ¡La alegría! La amistad, humildad, ¡La fe! ¡Libertad! esperanza, la paz. Yo no quiero quedarme bajo techo. Cuando derrames tu agua en nuestro pecho. Pero que llueva tu amor, que llueva tu amor. Agua fresquita de tu manantial. Y así el hombre renazca por siempre en la confianza en ti, Señor. Qué bella canción, El Aguacero. Y la próxima canción la vamos a dedicar con mucho cariño y también con deseo de bendición, deseo de una bendecida semana para Bernadette Damasco, Romanda Molina,
Yushutman y Rubel Tavanait, Eliana Clara, y también para nuestra gente de Den Bosch, Amarelisa Zet, Joven, Dairin, Owen, y los pequeñitos, Emiliano, Kaden, Shurel. La próxima canción la vamos a dedicar también a nuestros hermanos en Cristo, Gerald y Chudesca do Vale, su casa y familia completa, también Cedric y Geralda Soleana y su familia completa. La próxima canción es para ustedes. Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme. Merecedor de alabanza, que siendo yo pecador, no escatimó su linaje para morir en la cruz, merecedor de alabanza por los siglos, mi Jesús, merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme. Merecedor de alabanza, que siendo yo un pecador, no escatimó su linaje para morir en la cruz. Merecedor de alabanza por los siglos, mi Jesús. El día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. 3 veces te digo santo, aunque crean que estoy loco. El día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. 3 veces te digo santo, aunque crean que estoy loco. Bendito sea tu nombre, Señor, porque mi vida has cambiado y en este día te alabo. Recibe mi alabanza como honor grato. Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme. Merecedor de alabanza, que siendo yo un pecador, no escatimó su linaje para morir en la cruz. Merecedor de alabanza por los siglos, mi Jesús. El día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. 3 veces te digo santo,
aunque crean que estoy loco. El día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. 3 veces te digo santo, aunque crean que soy loco. Hoy te digo santo, santo, santo. Y un vistazo en ese reloj aquí en el estudio nos enseña que son las 8 menos 9 minutos. Estoy recibiendo mensajes que hemos empezado muy temprano esta noche, pero el horario aquí en Holanda, en el fin de semana que está por detrás, ha cambiado. Ahora tenemos el horario de verano. Eso quiere decir que ahora tenemos una diferencia de 6 horas en vez de 5, 6 horas de diferencia con las islas en Caribe y con Venezuela y también con la República de Colombia. Ya. Pues desde ahora tenemos una diferencia de 6 horas. La próxima canción la vamos a dedicar con mucho cariño, con mucho deseo de bendición. La vamos a dedicar a John Richards en Aruba. La vamos a dedicar a Irving Stradel, a Mary y su familia, Sara Betancourt y su familia completa, Luz Marina Blanco. La vamos a dedicar también a nuestra gente de Venezuela, tía Mireya y la familia Natale, Natalie Flores, Jessica Cabenaria. La vamos a dedicar a Adorable Salas y su familia, y también a Armando y Jessie Rincón. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Cantad alegres a Jehová. Tú me sanaste el corazón, tu sacrificio me dio vida, tú eliminaste mi dolor, por una vida bendecida, y por eso te busco y te amo y me amas por siempre.
aquel amor que soportó en una cruz el dolor. Evidencia porque soy la prueba de una sangre que trae una vida nueva. Mi padre, mi amigo, también mi Dios, solo tu nombre pronunciará mi voz. El que me guarda cuando pase por fuego. Me perdonaste y todo lo hiciste nuevo. Tú me abrazaste con brazos de amor y me llenaste el corazón vacío. No fue tan grande al parecer mi error, que todavía estás al lado mío y conmigo aquí en mi interior, guiándome por el camino. La cruz fue la prueba de amor que cambió mi destino. Y por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Te buscaré, te seguiré. No me avergonzaré de amarte y rendirme a tus pies, a tus pies. Tú me sanaste el corazón. Tu sacrificio me dio vida. Tú eliminaste mi dolor, por una vida bendecida. Y por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Ey, de la A a la Z, Alex Zurdo. Cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz, bendecid su nombre, porque Él es el Rey de Reyes. ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! Yo no sé en lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé en lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Yo no sé en lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé en lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Tan alegre estoy, tan alegre estoy, tan alegre estoy cantando. Tan alegre estoy, tan alegre estoy, tan alegre estoy.
una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na Rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga não cristã. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carregar com bendição tá começar aqui na Rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Segundo capítulo del libro de Hebreos, comenzando en el versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que oímos, no sea que un día nos deslicemos. Y en griego estas palabras son muy fuertes. Es decir, hablaba del Antiguo Testamento. Es muy importante estudiar y leer el Antiguo Testamento. Atenderlo. Estudiarlo para que no nos deslicemos de esta enseñanza. Si las Escrituras dicen, y toda transgresión y desobediencia recibió justa recompensa o retribución, nosotros, ¿cómo escaparemos? Si descuidamos tan grande salvación. Y el contexto aquí está hablando de la salvación a través de Jesús. Cómo Cristo vino del cielo. Y lo oímos hace un momento. Se hizo inferior a los ángeles, por supuesto. Cristo está por encima de los ángeles y principados y poderes en la jerarquía del cielo y el universo. Pero cuando vino a la tierra, se hizo inferior a los ángeles, identificándose con nosotros. Y cuando vienes y recibes a Jesucristo como tu Salvador, te vuelves superior a los ángeles. Eres coheredero con el Señor Jesucristo. Y nunca sabrás hasta que llegues al cielo lo que significa recibir a Cristo, lo que es la salvación total. Pero viendo el futuro de esta generación, no es una imagen bonita. De hecho, muchas de las afirmaciones que se pronuncian hoy son desesperantes y casi sin esperanza. Recibí una carta de un comentarista de radio hace tiempo y él dijo: Billy, oí tu predicación. Y dijo: sabes, eres muy desalentador, danos esperanza. Pero soy un poco como Jeremías, mi esposa me dice Jeremías a veces. Porque sabes, Jeremías vio por 40 años el deterioro de su país. Él vio a su país cautivo, él vio a la ciudad de Jerusalén destruida, él vivió todo eso. Y le dicen el profeta llorón: veo Estados Unidos hoy. Y veo al mundo hoy, y para ser honesto, lloro mucho, lloro en mi alma y mi corazón, y clamo y digo: Dios, ¿cómo escaparemos? Y esto nos está moviendo rápido ahora. Los eventos se aceleran muy rápido. Y lo vemos en todo el mundo. Muchas de las antiguas tradiciones y cosas viejas que las personas creen se rompen y sacuden en todo el mundo. Nos preguntamos, ¿aún queda esperanza? Un editorial de Londres dijo el otro día: la civilización occidental está cometiendo suicidio. Un muy prominente religioso de este país fue recientemente a Asia. Él volvió y dijo: todas mis ideas cambiaron. Me fui siendo optimista y ahora soy pesimista. No creo que el mundo dure. Hay una filosofía de desesperación. Bertrand Russell, antes de morir, dijo: lo más que esperamos es una rígida desesperación. Piensa en eso. Era un hombre brillante, un hombre de letras, diciendo: lo único que esperamos es una rígida desesperación. Desesperación en todos lados. Un encabezado el otro día decía: los científicos se desesperan al mover hacia adelante el reloj atómico una vez más. Ahora, las Escrituras dicen en Efesios que en ese tiempo estaban sin Cristo, sin esperanza,
sin Dios en el mundo. Ahora, sin Cristo, no creo que habría ninguna esperanza. Un senador de los Estados Unidos me dijo hace unas semanas, yo fui a cenar en el comedor del Senado con amigos senadores, y me llamó a su mesa. Él dijo, Billy, ¿eres optimista o pesimista? Discutíamos eso aquí en la mesa. Le dije, soy optimista. Él dijo, ¿cómo puedes ser optimista? Ser optimista con el mundo en que vivimos. Un senador de los Estados Unidos dijo eso, y llevaba en el Senado mucho tiempo. Dije, soy optimista porque leí la última página de la Biblia. Sé que todo estará bien. Dios tiene un plan. ¿Cómo escaparemos si descuidamos tan gran salvación? Veo la escena del mundo hoy y no veo mucha esperanza de paz permanente. Veo la escena del mundo hoy y veo al país y su escena. Y veo corrupción casi a donde sea que volteo. Cada vez que ponen un comité de investigación sacan muchas serpientes. El gobierno local, el alto gobierno, el gobierno federal, el gobierno estatal, comercios, en cada área de la vida parece que tenemos corrupción y unos hacen malas cosas y trampas y mentiras. No significa que somos peores que cualquier otra generación, porque cada generación lo ha hecho. Todos han pecado, todos somos pecadores, el corazón es muy malvado. ¿Quién lo conocerá? Eso siempre ha sido así. Y mi razón para pararme aquí a predicar hoy no es intentar salvar este mundo moribundo en el que vivimos. No va a ser salvado. Verás, hemos construido nuestra civilización en cimientos quebrados. El cimiento quebrado del pecado, la iniquidad humana. Y no lo salvará ninguna acción de las Naciones Unidas. Nos dicen que hagamos todo lo que podamos por la paz mundial. Nos dicen que hagamos todo lo que podamos para conservar las mejores cualidades de la vida, ya sea en el este o el oeste. Nos dicen que hagamos la vida tan pacífica como podamos. Bienaventurados los pacificadores. Pero al final no lo conseguiremos totalmente. Tal vez lo logremos, una generación, podemos parchar aquí un poco y algo allá y allá algo. Pero al final vamos hacia el juicio del mundo, en el que habrá tribulación, habrá un anticristo y habrá un juicio. Pero al final de todo eso, cuando el hombre esté en el Armagedón y la raza humana esté a punto de destruirse sola, el Señor Jesucristo va a volver, desesperado. Pero aún hay esperanza. ¿Qué hacen las personas cuando leen los encabezados y ven la televisión? Te diré lo que hacen. Intentan escapar. Intentan escapar. ¿Cómo escapan las personas? Algunas escapan soñando despiertas, fingiendo que no pasará nada. O escapan a través de imaginaciones diabólicas, como hacían en los días de Noé. Verán, Satanás se disfraza como ángel de luz y dice: sal y vive tu vida, pásatela bien y olvídate de todo. Hay un escape de placer. Huyen hacia la pasión, al apetito y el deseo. Un hombre escribió: voy a ahogar mis problemas en alcohol, y millones están haciendo justo eso. Un empresario dijo: voy a salir, huiré un fin de semana con mi secretaria. El mundo es tan malo que voy a divertirme mientras pueda. 1 de cada 2 matrimonios se separan, intercambian esposas, todas las cosas que suceden hoy, cosas increíbles. ¿Qué tan lejos Dios permitirá que esto continúe? ¿Cómo podemos escapar si descuidamos tan grande salvación? La Biblia nos advierte contra el engaño de los placeres, las cosas que son serias. John Steinbeck le escribió a Adlai Stevenson una carta una vez, y aquí está una parte de lo que dice. John Steinbeck dijo esto: si quisiera destruir una nación, le daría demasiado, y la tendría de rodillas, miserable, ambiciosa y enferma. Y dijo: así está Estados Unidos ahora. Santiago una vez dijo en el 5º capítulo: su oro y su plata se han oxidado. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá sus cuerpos como fuego. Han amontonado riquezas para los últimos tiempos, pero no podrán gastarlo.
¿De qué aprovecha al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Y muchos de ustedes se están matando, intentando conseguir un pequeño rincón del mundo. Y están perdiendo su alma. ¿Cómo escaparemos si descuidamos tan grande salvación? La esposa de uno de nuestros senadores famosos fue citada por la prensa diciendo: querido Dios, ¿a dónde ha ido toda la felicidad? La felicidad real y el gozo y la paz parecen estar desapareciendo. Las personas tienen miedo de andar por las calles en la noche en cualquier ciudad. Violaciones, robos, crimen, homicidio. ¿Cómo escaparemos? El escape final, claro, es el suicidio. Y hubo un gran teólogo, uno de nuestros grandes teólogos. Había sido presidente de uno de nuestros más prestigiados seminarios. Él y su esposa tenían un pacto de suicidio y se suicidaron hace como 3 semanas. Las personas terminan suicidándose. ¿Saben lo que Amós dijo? Amós en el 9º capítulo dijo: aunque se escondan en el sepulcro, de allí los sacará mi mano. Aunque suban hasta el cielo, de allí los derribaré. Los suicidios entre los menores de 19 años se duplicaron en los últimos 2 años. Esta multitud sentada aquí, si tienen menos de 19 años, los suicidios se duplicaron el último año en el país. Y luego hay otro escape, especialmente en los campus universitarios hoy. Hay un escape de radicalismo. Unirse a una causa radical. Vamos a derrocar al gobierno. Y oí en televisión el otro día que uno de esos chicos en 1960 de la Universidad de California había huido a Argelia o algún lugar y lo entrevistaron. Se había cortado ya el cabello, rasurado la barba. No lo reconocí. Lo conocía de nombre. Él tenía 3 hijos. Dijo: no, si pudiera volver a mi país, entraría a ese sistema, porque he viajado mucho por el mundo para saber que nuestro sistema es el más grandioso del mundo. Verás, lo que haces es sustituir un montón de pecadores por otro montón de pecadores. Nunca tendrás a nadie que sea totalmente 100% puro y del todo honesto. Solo hubo un hombre que vivió así y fue Jesús. Y lo que buscamos hoy es al hombre perfecto, el político perfecto, el empresario perfecto, el líder perfecto del sindicato. No lo encontrarás. Tienes que lidiar en la sociedad con la naturaleza humana como es. Déjame decirte, hay miles de políticos honestos, tan honestos como pueden ser, tan honestos como los predicadores. Porque la Biblia enseña que todos nos hemos alejado de la gloria. Algunos son de los mejores hombres en Washington y en las capitales estatales que hayamos tenido. Pero Sir Winston Churchill dijo una vez: nuestros problemas nos rebasan. Dijo: no hay ninguna salida. ¿Cómo escaparemos si descuidamos tan grande salvación? ¿Cuál es nuestra esperanza? Quiero decirles que es muy importante que tengas algo de esperanza. Porque verás, no solo tienes los problemas del mundo que mencioné, tienes tus propios problemas personales. Tienes tus presiones personales. Tienes tu infierno personal en el que vives ahora y buscas una salida y buscas una forma de escape. ¿Cómo voy a quitarme esta carga tan pesada? Tal vez fallaste en la universidad, tal vez es una relación amorosa rota. Tal vez es algo más, presión de tus padres. Lo que pueda ser, tal vez tus padres se separaron y eso te desgarró. Y sientes presión y quieres huir y esconderte y quieres escapar. Has intentado las drogas, has intentado el alcohol y no funciona. Bueno, es muy importante que tengas esperanza. Si pierdes la esperanza, estás acabado, viejo o joven. Lo que el oxígeno es para los pulmones, es la esperanza para el significado de la vida humana.
Y el destino de la humanidad depende, pienso, de su provisión de esperanza. Un cardiólogo famoso escribió el otro día y dijo: la esperanza es la medicina que uso más que todas. Cuando un hombre tiene un infarto, dijo, intento darle esperanza de inmediato. Un profesor de medicina reconocido dijo, en este estado, la esperanza es como la medicina. ¿Cómo escaparemos? Citaron el Reader's Digest hace poco diciendo, para ser feliz una persona debe tener a alguien a quien amar, algo que hacer y algo que esperar. ¿Cuál es tu esperanza? ¿En dónde colocas tu esperanza? ¿El gobierno? ¿El sistema educativo? ¿Cuál es tu esperanza? Voy a decirte dónde está mi esperanza esta noche. Mi esperanza no está en una organización. Mi esperanza no está en un plan. Mi esperanza no está en un tratado. Mi esperanza está en un hombre, la persona que se sienta a la diestra de Dios el Padre, el Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que Dios puso en él toda autoridad sobre el cielo y la tierra. Y mi esperanza se centra total y completamente en él. Y quiero decirte, he sido un fracaso en mi vida. Yo he sido pecador. He quebrado las leyes de Dios. Merezco el juicio. Merezco el infierno. Pero Él vino a morir por mí en la cruz. Y porque Él vino a morir en la cruz, yo fui salvado. He escapado. Tengo esperanza. Yo sé que iré al cielo. Y tengo la presencia de Dios conmigo aquí ahora para ayudarme en esta vida presente. ¿Tienes esa esperanza? La Biblia habla sobre la esperanza de la resurrección. Pablo habla de la esperanza en la resurrección y dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más miserables de los hombres. ¿Eres cristiano? Dice sí. En algún momento cuando era niño o niña recibí a Cristo como Salvador. Pero hasta ahí llega. Pablo dijo, si solo en esta vida tenemos esperanza, dijo, soy miserable. Pero dijo, más allá hay una ciudad continua. Hay una ciudad cuyo constructor y hacedor es Dios. Hay un cielo en el futuro. Y la Biblia habla sobre la resurrección. Sí, vamos a regresar de los muertos. Sí, hay esperanza en la resurrección y hay esperanza en la justicia. Nosotros, por obra del Espíritu, aguardamos con esperanza la justicia mediante la fe, dijo Pablo en Gálatas 5:5. Esta palabra es la misma que usamos para justificación. Cuando Dios perdona, Dios dice desde la cruz, te amo. Está dispuesto a perdonarte cada pecado que hayas cometido. Significa justo como si nunca lo hiciste. Supón que alguien hace algo contra mí y digo, sí, te perdono. Estás perdonado, pero aún lo recuerdo. 10 años después, te veo y digo, sí, recuerdo que me hiciste eso cuando estaba en la universidad. Te perdoné, pero aún no puedo olvidar lo que me hiciste. Pero verás, Dios no lo hace así. Dios te perdona y olvida. Y te justifica. Como si nunca hubieras cometido pecado. Él ni siquiera tiene memoria. Es increíble, pero eso es lo que pasa, la esperanza de la justicia. Porque verás, yo ahora estoy vestido en la justicia del Señor Jesucristo. Y cuando Dios me ve, Él no ve al viejo de mal corazón que es Billy Graham. Él ve a Jesús que vive en mi corazón. Y dice, porque Jesús vive en tu corazón, estás perdonado. Eres vestido con su justicia. Hoy puedo reclamar por fe una justicia. No la mía, la justicia de Cristo. Porque Dios dice, sé santo como yo soy santo. No puedo ser tan santo como Dios. Pero tengo que ser tan santo como Dios si quiero ir al cielo. Y la única forma de ser tan santo como Dios es
apropiarme de la justicia de Jesucristo. Cuando llegue a la entrada del cielo, van a ver mis vestidos y no van a ver el viejo traje que traigo puesto. Van a verme vestido de la justicia de Cristo. Voy a seguir con el mérito de su sangre derramada en la cruz. Sí, hay esperanza. Y luego no solo hay esperanza de justicia, sino que hay esperanza de vida eterna. Vivir para siempre con Él. Hay esperanza de la segunda venida de Jesucristo. Mientras aguardamos la bendita esperanza, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Jesucristo, nuestra esperanza, Pablo le dijo a Timoteo. El Nuevo Testamento es un libro emocionante, porque está tan lleno de esperanza y expectativa. Las Escrituras dicen, nuestra esperanza está en el cielo, mientras esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Y las Escrituras dicen, y en el cielo resonaron fuertes voces que decían, los reinos del mundo han venido a ser de Cristo, nuestro Señor, y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos de los siglos. Y es la misma esperanza y la misma imagen de dos amantes que fueron separados por un tiempo, esperando su reunión. Todos los desamores de la historia terminarán en la reunión de los amantes. Toda la agonía de los siglos terminará en la reunión de los amantes. ¿Has estado separado de alguien a quien amas? ¿Tienes una novia o un novio que no has visto en unos 3 o 4 meses? Vaya, esperen a reencontrarse. Es una de las ventajas de ser evangelista y viajar. Mi esposa y yo tenemos muchas despedidas. Pero vaya, cuando nos volvemos a ver. Es una luna de miel de nuevo. Espero su venida. Espero que ella quiera verme. Al menos ella dice que sí. Y así será ese glorioso día cuando Cristo venga. Y seremos llevados en el aire para encontrarlo. Es como dos amantes que se reúnen. ¿Qué esperanza tenemos? Imagina que no tenemos una Biblia. Imagina que no hay salvación, ni cruz, ni tumba vacía. Supón que no hay nada que dar. Salvo haz lo que puedas, intenta enmendarlo. Haz lo que puedas. Pero tenemos esperanza, hay un plan en su libro de redención. Dios tiene un plan para el futuro. Y el futuro ya está definido. Tu futuro. Y Dios está interesado en ti. ¿Cómo escaparás si descuidas esta salvación? Si descuidas a Cristo, nota que dice descuidar. Tal vez no vas a rechazar a Cristo, solo lo descuidas. Te unes a una iglesia, tal vez ya eres miembro de una, pero en tu relación personal con Cristo lo has descuidado. No tienes tiempo para Él. No es lo primero en tu vida, algo más es lo primero. Él demanda el primer lugar, Él demanda ser el Señor y amo de toda tu vida. Voy a pedirte esta noche que marches por Cristo. Cientos de estos jóvenes tuvieron una marcha de amor esta tarde, una marcha por el amor. Y ellos llegaron al estadio. Voy a pedirte esta noche que marches por Cristo, que te pongas bajo su bandera y digas, quiero que perdone mis pecados, quiero saber que iré al cielo. Quiero saber que voy a escapar del juicio cuando venga. Quiero tener en esta vida presente el poder de escapar de todas las cosas terribles que nos pasan a todos. Eso no significa que escaparás de los problemas y dificultades y las circunstancias que son malas. Significa que Él te da paz y gozo en medio de ellas. Ese es el escape que tenemos. El escape no es correr a esconderse por ahí. El escape es entrar a la palabra de Dios en una relación personal con Cristo todo el día. Voy a pedirles a cientos de ustedes que se levanten de ahí ahora y vengan frente a la plataforma y digan hoy, quiero perdón, quiero una vida nueva. Quiero saber que voy a ser resucitado de los muertos. Quiero saber que voy al cielo. Voy a pedirte que te levantes y te pares frente a la plataforma. Y después de que todos vengan, voy a decirte unas palabras y oraremos juntos. Y luego vamos a darles algo de literatura para que vayan con sus amigos. Es todo lo que tienen que hacer. Es un simple acto de fe. Decir esta noche, quiero a Cristo. Levántate y ven rápido. Hombres, mujeres, jóvenes, cientos de ustedes. Vamos a esperarlos. Rápido, ven.
al alma perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo. Tuvo compasión más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Al di là del sol, al di là del sole, io tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando, de pruebas rodeado y de tentación, pero a mi lado me va consolando mi bendito Cristo en la turbación, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Al di là del sole, al di là del sole, io tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. ¡Aleluya! Aunque en esta vida io non c'ho ricchezza, so che su nel cielo io c'ho una mansione, al di là del sole, al di là del sole, io tengo un hogar. Gracias, Padre, por la palabra que nos ha llegado esta noche. Y si Dios tocó tu corazón esta noche, te quiero invitar para que ores conmigo una oración de perdón y de salvación. Solo tienes que repetir mis palabras o oír mis palabras con fe. Señor Jesús, esta noche reconozco de no haber cumplido con tus mandamientos. Esta noche reconozco con pena en el corazón que te he fallado, que soy un pecador.
este momento decido dejar todo lo malo detrás de mí y seguirte. Para el resto de mi vida. Señor Jesús, quiero estar contigo. Quiero que seas el centro de mi corazón. Por eso te pido, Señor Jesús, para que tengas misericordia de mí, para que me perdones y purifica mi corazón. Lávame en tu sangre preciosa y transfórmame en una nueva creación. Crea en mí un nuevo corazón y dame un nuevo espíritu. Y desde ahora te quiero seguir. Quiero estar contigo. Y te pido para que me moldeas, diriges, enseña cómo tengo que andar en tus pasos, ahora y hasta la eternidad. Gracias, Señor Jesús, por haber aceptadome en este momento como un verdadero Hijo de Dios. Desde ahora tú eres mi Señor y mi Salvador. Amén, amén y amén. Desde este momento, tus pecados son perdonados y olvidados. Y no importa por cualquier circunstancia vayas en este momento. Hoy, desde este momento, no te vas a desmayar, no te vas a rendir, sino clamas a la esperanza que Cristo Jesús te da esta noche. La esperanza de la salvación ha llegado a tu corazón, ha llegado a tu casa. Desde esta noche no te vas a desmayar. Desde esta noche no te rindas más por las circunstancias, porque Cristo Jesús vive desde este momento en tu corazón. Amén. Amén y amén. Si has orado conmigo, te invito para que tomes contacto con nosotros. Los números de teléfono aparecen en la pantalla. Queremos conocerte, queremos hablar contigo y sobre todo queremos acompañarte por el camino de salvación que Dios abrió esta noche para ti. Gracias, Señor, por cada corazón que has tocado esta noche, por cada alma que ha sido salvada. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Jesús. Amén. Vamos por una canción. Durante esta canción, abre tu corazón, habla con Cristo y te pone todas tus cargas, todas tus preocupaciones, todas tus circunstancias bajo su autoridad. Todo. Cristo está ahí, con su manto de perdón, esperándote para darte un fuerte abrazo, para llenarte con el fuego del Espíritu, para llenarte con su paz.
estaré esperando. La voluntad de Cristo que me quiso probar, las cosas que mi alma no quería tocar, las penas, angustias, rechazos, insultos, persecuciones, cargada y llena de preocupaciones y de luchas, agobiada de amargura. Señor, ¿por qué me trajo a este mundo? Arrodillada y llorando le dije a Él, mejor quítame la vida. Y Él me dijo, yo te amo, sigue avanzando, que estoy contigo. No desmayes, no te rindas, no te detengas a mitad del camino, aun con barreras y tropiezos te digo, ve hasta el final. No desmayes, no te rindas, aunque te encuentres triste y afligido, sigue luchando contra el enemigo hasta el final. De protestar, ¿será que a Jesucristo yo lo puedo juzgar? No hay nadie, ninguno, aunque esté triste y llena de lamentos, no importa si estoy en malos momentos, yo sigo buscando su camino. Mi Dios del cielo, te agradezco, mi gran Rey, porque algo me recordaste. Que el que venció fue Cristo porque luchó y hoy es Señor de señores. Fue abatido y humillado, luego exaltado y hoy sigue vivo. No desmayes, no te rindas, no te detengas a mitad del camino, aun con barreras y tropiezos te digo, ve hasta el final. No desmayes, no te rindas, aunque te encuentres triste y afligido, sigue luchando contra el enemigo, ve hasta el final. Sigue avanzando, que estoy contigo. Y Él me dijo, yo te amo. Sigue avanzando, que estoy contigo. No desmayes, no te rindas, no te detengas a mitad del camino, aun con barreras y tropiezos te digo, ve hasta el final. No desmayes. Una nueva semana con el Señor.
Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Começar um Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Começar um Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga não cristã. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carregar com bendição tá começar aqui na rádio Começar um Dia Novo com o Senhor. ¿Cuántos guerreros hay aquí en esta noche? Vamos a cantar de victoria en el Señor. Señor, declaramos victoria en tu nombre. No es nuestra fuerza, sino tu poder. Con mi Dios. Yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Eres mi escudo, la roca mía. Eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Eres libertador, sí Señor. Con mi Dios yo saltaré los muros. Ejércitos derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Adiestra mis manos, Señor, Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Eres escudo, la roca mía, eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Eres libertador. Una vez más con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Yo saltaré los muros, Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Eres el escudo, la roca mía. Eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Eres libertador. Eres libertador. Tú eres Señor. Eres mi libertador. Sí, Señor.
Queremos ver tu rostro, Señor, y amarte para siempre. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Decimos santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Sus ángeles dicen, santo, santo. Dicen, cantan santo. Y su iglesia y contemplar tu majestad y el resplandor. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor. Derrama tu amor y poder cuando cantamos y contemplar y el resplandor. Derrama tu amor y poder y contemplarte y contemplar tu majestad, oh, y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quiero verte, Señor. Santo, santo, santo. Tú eres. Decimos. Santo,
santo, santo, santo, yo quiero verte, quiero verte, yo quiero verte. Y un vistazo en ese reloj nos enseña que vamos poco a poco llegando al final de esta transmisión. Tenemos unos minutos más por la última canción de esta noche que vamos a dedicar con mucho amor a Paulo y Leila Barbosa, Carmen Barbosa, Urvin y Ruli Albertes, Orlando Villa y también a Isaac y María Eugenia Paternina. Para mí fue un gozo y placer servirle de esta manera. Gracias por haber acompañándome desde las 7 hasta ahora. Y mañana a las 11 de la mañana tenemos horario local de Jolado, tenemos otra cita cuando tendremos la programación en Pavimento. Comienza un día nuevo con el Señor, con nuestro hermano Cedric Soleyana. Si Dios permite, el próximo lunes estaré de nuevo con ustedes con otra edición de Una Nueva Semana con el Señor. Y vamos a finalizar de esta forma, diciendo chao, 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 adiós, 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 que Dios le bendiga en grande, mua, 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 o sea, para todos ustedes. Y vamos por esta canción, diciendo adiós, chao, chao. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán. Los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán, y correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán, nuevas fuerzas tendrán,
Satúrame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu. ¡Hey! Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Aleluya, amén, aleluya, amén. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios